Saludos a todas y a todos. Mi nombre es Cristóbal Cornieles, soy abogado y profesor universitario. Me han invitado para compartir con ustedes un tema que para nosotros es muy importante, que es la reforma de la legislación en materia de salud desde la perspectiva de la Constitución bolivariana, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como ustedes saben, nuestra última ley de salud es del año 98, es preconstitucional y bueno, vamos a explorar primero, bueno, en qué marco jurídico constitucional se aprobó esa ley, en qué marco político, qué establece la nueva constitución del 99 y cuáles han sido los grandes debates que se han generado para la aprobación de una nueva ley orgánica de salud que sustituya la legislación preconstitucional. Para ello, vamos a comenzar revisando los dos artículos que regulaban el tema de la salud y la seguridad social en la Constitución del 61. De seguida vamos a analizar el nuevo articulado constitucional que se ubica en el artículo 83 y siguiente de la Constitución bolivariana. Y finalmente vamos a dar algunas pinceladas acerca de cuáles han sido los grandes debates que se han generado en torno a la reforma de la legislación en materia de salud, que de alguna manera no han sido zanjados y que ha dificultado la aprobación de una nueva ley. Reforma de la legislación de salud desde la perspectiva de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución del 61 regula de manera bastante exigua, bastante parca, el tema de la salud y la seguridad social. De hecho, el artículo que reconoce el derecho a la protección a la salud, el artículo 76 de la Constitución del 61, es un artículo bastante resumido. Vamos a leerlo literalmente. Todos tienen derecho a la protección de la salud. Las autoridades velarán por el mantenimiento de la salud pública y proveerán los medios de prevención y asistencia a quienes carezcan de ellos. Todos están obligados a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro de los límites impuestos por el respeto a la persona humana. Este artículo 76 venía complementado por el artículo 94 de la Constitución del 61, que se refería al sistema de seguridad social. Fíjense la redacción porque, digamos, es bastante, digamos, dirigida a hacer de la seguridad social un derecho no exigible, un derecho que se iba a prolongar en el tiempo y que en la práctica impedía que las personas pudieran acudir a tribunales para reclamar su cumplimiento inmediato. Fíjese, en forma progresiva se desarrollará un sistema de seguridad social tendiente a proteger a todos los habitantes de la República contra los infortunios del trabajo, enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo y cualquier otro riesgo que puedan ser objeto de previsión social, así contra las cargas derivadas de la vida familiar. Quienes carezcan de medios económicos y no están en condiciones de procurárselos tendrán derecho a la asistencia social mientras sean incorporados al sistema de seguridad social. Fíjense, después de leer estos dos artículos, vamos a subrayar algunas cosas que son evidentes. La primerita, en el artículo 76 usted no va a tener una definición clara con el alcance de los límites del derecho a la salud. Digamos, la redacción es lo más exigua posible, lo más resumida, lo más parca posible. Apenas se enuncia el derecho. En segundo lugar, algo que es evidente es que el sistema público nacional de salud, el sistema de salud, no está reconocido en la Constitución. La Constitución del 61 solo se refiere al sistema de seguridad social. Es decir, no hay regulación alguna en la Constitución del 61 acerca de cuáles son los valores, los principios, las orientaciones, las directrices que deben ordenar la estructura y el funcionamiento del Sistema Público Nacional de Salud. Lo único que sí hay, que se regula y se evidencia en este artículo 64, es que se genera un sistema de seguridad social dual, ¿no? Por una parte,
usted va a encontrar a los habitantes, a las personas, a los trabajadores y trabajadoras que disponen de recursos económicos y que van a ser protegidos por el sistema contributivo de seguridad social. Es decir, lo que durante muchos años fue el Seguro Social, el Instituto Venezolano de la Seguridad Social. Y por otro lado, va a haber una institucionalidad, un modelo de atención que se fundamenta en la asistencia social para quienes carezcan de recursos económicos. Es decir, la propia Constitución genera una dualidad de modelos, de políticas, de institucionalidades dirigidas a la protección de la seguridad social y la salud, unos para quienes tenían capacidad contributiva, que es, digamos, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y otros de asistencia social para quienes no tenían capacidad contributiva. Si se quiere, se trata de una discriminación implícita por condición económica y social de las personas. Como todos sabemos, eso devino en nuestro país en un, digamos, sistema de protección con unos estándares de calidad y de atención más elevados para quienes tenían capacidad contributiva y otro, digamos, para quienes no tenían capacidad contributiva, que eran fundamentalmente asistencia social y que siempre tenía un menor grado de protección, de calidad de servicios. A grandes rasgos, esto es lo que establecía la Constitución del 61 sobre el Sistema Público Nacional de Salud y el derecho a la salud. La Constitución bolivariana, digamos, imbuida de una voluntad de ampliar no solamente el catálogo de derechos, sino el contenido y el alcance de los derechos ya reconocidos en la Constitución del 61, dedica unas cuantas disposiciones a regular el tema del derecho a la salud, el sistema de seguridad social y el sistema público nacional de salud. Se trata de unos cuantos artículos que empiezan en el 83, pero que además tienen una extensión muy grande. Cuando los revisemos, vamos a darle una lectura muy rápida a estos artículos, vamos a encontrar que el derecho a la salud se regula de manera amplia, definiendo cuáles son sus características, cuál es su contenido, cuál es su alcance, pero además se regulan con mucha precisión cuáles son las obligaciones del Estado, de las personas, de la comunidad, en lo que se refiere a la protección, a la defensa, a la promoción y a la prevención de la salud. Es decir, la Constitución bolivariana, como ocurre en el resto del título 3, que se refiere a los derechos humanos, garantías y deberes, aborda el tema del derecho a la salud de manera, digamos, bastante desarrollada. Comienza definiendo el contenido, define con claridad su alcance, cuáles son las visiones sobre las cuales se reconoce ese derecho, pero además establece una serie de garantías institucionales, inclusive llegando al punto de definir las directrices fundamentales estratégicas sobre los cuales deben construirse los nuevos sistemas de seguridad social y el Sistema Público Nacional de Salud. Así, el artículo 83 empieza por reconocer que el derecho a la salud es un derecho social fundamental, que es obligación del Estado, y tal vez lo más interesante es que él lo asocia al derecho a la vida. De seguidas, plantea que el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Es decir, está entendiendo el derecho a la salud no como la ausencia de enfermedades, sino como un derecho que está asociado a dos elementos clave: calidad de vida y bienestar colectivo. De ahí esa reafirmación de que se trata de un derecho social. Pero además de reconocer el derecho a la salud, también reconoce lo que ya hacía la Constitución del 61, que es el derecho a la protección de la salud. Fíjense que reconoce primero el derecho a la salud como un estado general de bienestar, de calidad de vida, no solamente individual, sino social, al tiempo que reconoce otro derecho, que es el derecho a recibir protección de la salud. En ese mismo artículo se incluye el primer deber de las personas, que es de participar activamente, fíjense, en su promoción y defensa, pero además de cumplir las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, que es básicamente lo que establecía la Constitución del 61, que es lo novedoso, que se reconoce el derecho, pero también el deber de participar
en la promoción y defensa del derecho a la salud. Eso supone que el nuevo Sistema Público Nacional de Salud debe reconocer este derecho y deber y debe organizarse, tiene que funcionar sobre la base de la participación activa de la sociedad. El artículo 84 continúa señalando que para garantizar, fíjense, la garantía central del derecho a la salud es que el Estado debe crear, rectorizar y gestionar un sistema público nacional de salud. Primera idea es un solo sistema, no son varios. Pero además le dice que es un sistema público, pero que además es nacional, por lo tanto la rectoría, la gestión recae fundamentalmente sobre el poder público nacional. Continúa el artículo 84 señalando que ese sistema debe ser intersectorial, precisamente por esa concepción amplia de la salud integral, de calidad de vida y bienestar colectivo. Tiene que ser descentralizado y vuelve a reafirmar que es participativo. La Constitución ubica este sistema público nacional de salud integrado, es decir, dentro de un único sistema de seguridad social, y ese sistema de salud se fundamenta en la gratuidad de los servicios, de la atención, en la universalidad en el acceso, en la integralidad en el abordaje a la salud, la equidad, la integración social y un tema clave que forma parte de, digamos, esos ejes axiológicos transversales de la Constitución bolivariana, que es la idea de la solidaridad. Fíjense, cuando usted compara este artículo 84 con la Constitución del 61, va a encontrar que se amplía el contenido, el alcance del derecho a la salud. Se distingue el derecho a la salud, entendido como calidad de vida, como bienestar colectivo, del derecho a la protección a la salud, pero además crea constitucionalmente, por primera vez en la historia republicana de nuestro país, el Sistema Público Nacional de Salud, pero además de crearlo como una garantía institucional de estos derechos, le establece cuáles son los principios sobre los cuales debe desarrollar sus servicios y los criterios sobre los cuales debe organizarse. El artículo 84 con el Sistema Público Nacional de Salud daría prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando también tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Fíjense que la Constitución llega al extremo de indicarle al Poder Constituido cuáles son las prioridades en las políticas públicas. Es decir, la propia Constitución, por primera vez en la historia venezolana, le indica al Poder Constituido, al nuevo Sistema Público Nacional de Salud, que la prioridad es la promoción y la prevención en materia de salud. Los servicios y bienes públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud. Fíjate, no solamente se trata de Contraloría Social comunitaria, sino también de la participación en la planificación y en la ejecución de las políticas públicas en materia de salud. Como ustedes ven, el tema de la participación constituye también otro de los ejes axiológicos transversales de la Constitución del 99, particularmente en el tema de la salud. El artículo 85 de la Constitución se refiere al financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud. Lo primero que establece que es obligación del Estado, es decir, no puede ser privatizado. Esta es la tercera o cuarta vez que en estos tres artículos se indica expresamente que debe ser público el sistema, que debe ser una obligación del Estado y que no debe ser privatizada, que se integrará con recursos fiscales, es decir, tributarios, digamos, impuestos sobre la renta, etcétera, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. Continúa el artículo 85 insistiendo que el Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas. Pero también, y esto es algo sumamente novedoso, una industria nacional de producción de insumos para la salud. Desde aquí hay un tema bien interesante desde el punto de vista de la conformación del sistema,
Y es que dentro del sistema de salud se está pensando no solamente en el tema de talento humano, sino que también se está pensando en la necesidad de crear, digamos, instancias nacionales que puedan producir todos los insumos que requiere el Sistema Público Nacional de Salud. Y finalmente, el artículo 85 establece algo que, digamos, a veces damos por obvio, pero que la Constitución del 61 no preveía de manera expresa, y es que el Estado regulará las instituciones públicas y las privadas de salud. Esta regulación equivale en materia de salud a lo que el Estado docente significa en materia de educación. Es decir, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico constitucional se establece expresamente que el Estado es un Estado rector en materia de salud que no solamente regula sus propios servicios, sino que además regula las entidades privadas que prestan este servicio público de salud. El artículo 86, es un artículo muy largo, se refiere exclusivamente al tema de la seguridad social. Reconoce que todas las personas tienen derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo. Y eso es bien interesante porque está asociando el derecho a la prohibición de privatización de la seguridad social. Cuando indica expresamente que se trata de un servicio público no lucrativo, está excluyendo cualquier fórmula de privatización que pudiera devenir en generar réditos, ganancias, utilidades por la prestación de la seguridad social. Recordemos que la Constitución del 99 entra en vigor, en vigencia, en un periodo, después de un periodo de 5 años del gobierno de Rafael Caldera, donde la seguridad social y el sistema público de salud venían un proceso de privatización a través de distintas modalidades. Servicio público de carácter no lucrativo que garantice la salud, fíjese, el sistema de seguridad social está asociado a salud, y asegura protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. Es decir, se amplía el listado de expreso de circunstancias sujetas a previsión. El artículo 86 continúa indicando que el Estado, nuevamente, digamos, reafirmamos que es un sistema público, el del sistema de seguridad social, tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social, y nuevamente ahí se le dan las orientaciones centrales, los principios sobre los cuales se debe estructurar, que es universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo de contribuciones directas o indirectas. Disculpen. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales, fíjense, la Constitución establece que los servicios médicos y asistenciales tienen una fuente de presupuestaria que son las cotizaciones obligatorias, es decir, tributos para fiscales, podrán ser administrados solo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Es decir, nuevamente se reafirma que no puede ser privatizado ni puede tener fines lucrativos la administración de, digamos, el ahorro obligatorio que genera la seguridad social. Los remanentes netos de capital destinados a la salud, la educación y a la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución a esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial. Pues bien, ¿qué es lo que queremos resaltar? En primer lugar, evidentemente, la forma en que se reconoce el derecho a la salud y la forma en que se regula el sistema público nacional de salud en la Constitución del 99, en la Constitución bolivariana, es completamente distinta a la forma en que está regulado en la Constitución del 61. Inclusive en la Constitución del 61, como dijimos, ni siquiera se menciona el Sistema Público Nacional de Salud. Mientras que la Constitución bolivariana no solamente se establece su creación, sino que además se le dota de una serie de principios de organización,
una serie de directrices sobre su funcionamiento y una serie de valores sobre la forma en que debe prestar sus servicios. Evidentemente, ese cambio constitucional exige que nosotros reformemos la ley orgánica de salud vigente, que es del año 98. ¿Por qué? Bueno, porque digamos, esa ley responde a un ordenamiento jurídico constitucional del año 61 que, como vimos, inclusive reconoce una discriminación en la garantía del derecho entre quienes tienen capacidad contributiva y quienes no tienen capacidad contributiva. Pero además crea una institucionalidad dual, donde por una parte estaba el sistema de seguridad social y por otra parte se hablaba de la asistencia social, que es lo que, digamos, devino después en el Instituto Venezolano de Seguridad Sociales y en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Entonces, digamos, frente a esa regulación constitucional, la Constitución bolivariana trae transformaciones fundamentales que hace imprescindible que nosotros reformemos esa ley del 98, que dicho sea de paso, lo que hace es derogar dos viejas leyes, una ley de Sanidad Nacional del año 37 y después la ley del sistema de salud del año 87. ¿Qué es lo que ocurre con la ley del 98 además? Que como dijimos, durante el periodo de Rafael Caldera se desarrolló una política importantísima de privatización de la seguridad social y del sistema de salud, que comenzó inicialmente por la reforma de la legislación laboral en el año 96, cuando se escamotean las prestaciones sociales a los trabajadores y trabajadoras, pero además cuando se flexibiliza y precarizan las condiciones de trabajo, fundamentalmente la estabilidad laboral. Después de esa reforma de la Ley Orgánica del Trabajo del 96, se empiezan a aprobar las leyes del nuevo sistema de seguridad social planteado por Rafael Caldera, que es un sistema, digamos, fundamentado en la privatización y en la descentralización de los servicios. La ley del 98 es producto de esa política de neoliberal de privatización del sistema de salud, de desmembramiento por vía de un proceso de descentralización malentendido y, digamos, responde a esas realidades. Si bien cuando usted la lea tal vez va a encontrar que se reconoce el derecho, cuando usted la detalla y la analiza en conjunto con la ley orgánica del sistema de seguridad social que aprobó Caldera, usted va a encontrar que lo que estaban era desmembrando el Estado para facilitar su privatización, al tiempo que empezaban a permitir fondos privados de pensiones, cobro de servicios de salud por vía de las contribuciones, digamos, obligatorias. Digamos, por eso es imprescindible reformar a la brevedad esa ley orgánica de salud del año 98. Ahora, la pregunta que surge necesariamente es, bueno, ¿por qué después de 22 años de vigencia de la Constitución del 99, de la Constitución bolivariana, que reconoce de esta manera amplia el derecho a la salud, que reconoce digamos, la protección a la salud, que establece las orientaciones para la creación del Sistema Público Nacional de Salud, los principios para la prestación de servicios, las prioridades en materia de políticas públicas, ¿por qué no hemos logrado aprobar una ley orgánica de salud que regule esta materia? Bueno, digamos, comencemos por señalar que no es sencillo tomar decisiones en materia de seguridad social por las implicaciones que tiene, no solamente para, digamos, los beneficiarios y las beneficiarias del sistema, para las personas, para la sociedad, sino por las implicaciones que tiene en términos institucionales, presupuestarios, de construcción del nuevo Estado. A pesar de que la Constitución del 99 establece algunas cosas que parecen muy claras, cuando llega el momento de concretarlas se generan grandes debates sobre los cuales desafortunadamente todavía no hemos zanjado las decisiones sobre cada una de esas áreas. Voy a comentar brevemente algunos temas que continúan en debate y que de alguna manera han dificultado que nosotros hayamos podido lograr los consensos dentro de la fila
de la revolución para avanzar en una reforma de la ley orgánica de salud y la creación de una nueva ley orgánica del Sistema Público Nacional de Salud. Comencemos por decir que hay un tema institucional complejo. Fíjense, la Constitución bolivariana plantea que es un sistema público nacional, de rectoría nacional, pero descentralizado. Y hay un debate importante acerca de cómo debe ser ese proceso de descentralización. Si bien tenemos claro que la rectoría es nacional, hay debate acerca de cuál debe ser el papel de los estados en esta materia. En el caso de los municipios está un poco más claro porque el artículo 178, numeral 5 de la Constitución, le adjudica a los municipios solamente el tema de la atención primaria en salud. Pero digamos, ese esquema de descentralización sigue siendo objeto de debate. Es decir, cuál es el papel que le corresponde al Poder Público Nacional, cuál al Poder Público Estatal y cuál al municipal. Pero además hay un debate importante acerca de la institucionalidad. Es decir, nosotros tenemos que fortalecer un Ministerio de Seguridad Social, tenemos que fortalecer un Ministerio de Salud, vamos a crear institutos de salud y de seguridad social, van a ser varios institutos de seguridad social como los que están planteados actualmente. Usted tiene el Instituto de Salud y Seguridad Laborales, tiene al lado el Instituto de Recreación de los Trabajadores y Trabajadoras, que es el INCRET, tiene al lado el Instituto Nacional de Servicios Sociales para la atención de los adultos, de adultas mayores y otras categorías de personas. Usted tiene el Instituto Nacional de Empleo, que nunca se creó en la ley de protección frente a la contingente del desempleo. Entonces, digamos, hay como un debate importante acerca de cómo debe ser la nueva institucionalidad, que está marcado sobre todo con un debate central, y es qué va a ocurrir con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, porque es bastante claro que la Constitución plantea que debe haber un solo sistema de seguridad social y un solo sistema público nacional de salud. Y el Seguro Social todavía mantiene esa dualidad creada por la Constitución del 61 entre los servicios de salud que presta el Seguro Social y los servicios de salud que presta el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Pero además tenemos otro elemento institucional complejo, y es que existe una cantidad importantísima de regímenes especiales de seguridad social y de salud corporativos que, digamos, hay que definir qué hacer con ellos. La Constitución es bastante clara, hay que unificarlos en un solo sistema público nacional de salud, pero que en la práctica eso se vuelve muy complejo en términos políticos, en términos sociales, en términos presupuestarios. Estamos hablando de institutos de seguridad social como el IPASME, como los institutos de previsión de los docentes de educación universitaria, institutos de previsión social especiales en el área de servicio de policía, en el área parlamentaria inclusive. Entonces, digamos, la definición institucional del nuevo Sistema Público Nacional de Salud ha sido muy compleja, no solamente digamos, por los debates propios de definir cómo va a ser la rectoría y la participación de los estados y municipios en este gran sistema, pero sobre todo porque ha estado marcado por el tema corporativo de algunas instituciones que todavía existen, que han cumplido un papel importante en la historia del país, pero que desde la perspectiva de la Constitución del 99 deben ser fusionados e integrados al Sistema Público Nacional de Salud. Hay otro elemento complejo que todavía se debate y está vinculado a cómo debe ser el proceso de financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud. Allí hay distintas visiones que van desde quienes plantean que el Sistema Público Nacional de Salud tiene que fundamentarse fundamentalmente en los recursos que se obtienen a través de los tributos, es decir, del impuesto sobre la renta, del IVA, etcétera, del impuesto a las grandes transacciones financieras. Hay quienes sostienen que debe ser compartido con cotizaciones de trabajadores y patronos, lo que dejaría por fuera, dicho sea de paso, a quienes no tienen capacidad contributiva. Es decir, eso es el problema inminente a ese modelo de cotizaciones, de presupuesto a través de cotizaciones, e inclusive quienes todavía reivindican, después de 22 años de revolución, que debe haber algún tipo de contribución voluntaria
de quienes son beneficiarios y beneficiarias del sistema de salud. Es decir, quien recibe el servicio debería hacer una contribución, entre comillas, voluntaria. Entonces, digamos, todavía ese debate no está zanjado y se sigue discutiendo cuál de los modelos deberían adoptarse. Ahí, digamos, esos son dos temas centrales que han dificultado el proceso de aprobación de una nueva ley de salud. Se tratan de debates profundos que siguen en desarrollo y donde todavía no hay una visión común, una visión de consenso, una visión que permita agrupar a todos los actores que hacen vida y que toman decisiones en esta materia. Pero además hay otros temas adicionales. Hay consenso sobre la idea de la participación de la ciudadanía en el Sistema Público Nacional de Salud. Es decir, todo el mundo reconoce, porque además así es el mandato, es muy claro el mandato constitucional, que las personas tienen derecho a participar en el Sistema Público Nacional de Salud. Dice la Constitución, en la planificación, en la ejecución y en el control de la política pública. Ahora, ¿qué ocurre? Que al momento de debatir cómo debe ser esa participación, cómo debe ejercerse la Contraloría Social, cómo debe ser la toma de decisiones del Sistema Público Nacional de Salud, es ahí donde encontramos distintas opiniones, distintas visiones, digamos, unas donde se profundiza mucho la participación y otras donde siguen viendo el tema de la participación como un elemento ajeno que puede generar distorsiones en el adecuado funcionamiento del sistema. Y ese es otro tema que sigue estando en la palestra y donde todavía no hemos logrado un acuerdo que permita avanzar en esta transformación del Sistema Público Nacional de Salud. Hay un tema institucional complejo que hay que terminar de dilucidar, y es que se sigue discutiendo si la Contraloría Sanitaria debe pertenecer al Ministerio de Salud, al Sistema Público Nacional de Salud, o si debe estar en otras instancias. Ese debate sigue en vida, hay opiniones diversas, y de alguna manera es muy complejo abordar el tema del Sistema Público Nacional de Salud si nosotros no tomamos una decisión sobre ese tema en particular. Entonces, digamos, no se trata de temas, digamos, sencillos, son temas muy complejos, son temas que requieren mucha reflexión, pero sobre todo desde nuestra perspectiva, y esto un poco a modo de conclusión, si vamos a emprender la reforma institucional del Sistema Público Nacional de Salud, con las implicaciones que eso tiene en la prestación de los servicios, en la protección del derecho, en la institucionalidad del Estado venezolano y en el tema presupuestario y financiero, digamos, para avanzar en una ley de esa naturaleza tiene que existir grandes consensos en el país y fundamentalmente en quienes en este momento ejercen funciones de gobierno y quienes tienen la mayoría en el Parlamento Nacional. Es decir, todavía estamos en un proceso de construcción de consenso sobre estos grandes temas y es probable que eso nos lleve un tiempo. Bueno, quiero agradecerles la invitación que nos hicieron a compartir con ustedes y estamos a su entera disposición para seguir profundizando este tema tan interesante sobre la legislación en materia de salud, que como todos sabemos es preconstitucional, no solamente la ley orgánica, sino que tenemos una cantidad de leyes que siguen regulando el sistema de salud y la prestación de servicios de salud y el derecho a la salud, que algunas tienen hasta 80 años, como la vetusta ley de enfermedades venéreas o la ley de inmunizaciones que es de principio de los 90. Pero muchísimas gracias y hasta luego.